¿Qué imagen te viene a la mente cuando piensas en un refugiado? Es posible que pienses en un campo de refugiados en Sudán o Grecia. Quizás piensas en las imágenes de las ciudades bombardeadas que dejaron atrás las familias que huyen de Siria. O quizás piensas en la imagen del pequeño Alen Kurdi que se ahogó en el Mediterráneo junto a su hermano y su mamá cuando viajaban desde Turquía en botes con destino a Grecia. Es menos probable que pienses en uno de los más de 800.000 ciudadanos venezolanos que han llegado al Perú en los últimos años, vendiendo arepas o atendiéndote en un café o en tu peluquería favorita. La etiqueta de crisis de refugiados de Europa del año 2015 hizo que pensamos en los ciudadanos sirios como refugiados. En términos técnicos, eso no es de todo correcto. La categoría del refugiado en el derecho internacional proviene de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía había millones de personas desplazadas en Alemania, Austria y Italia, y el mundo occidental se preguntaba cómo evitar un segundo holocausto. En 1951 se creó un nuevo marco legal e institucional para responder al fenómeno de los refugiados. Fue entonces cuando vio la luz el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, y se aprobó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Naciones Unidas. La definición del refugiado que se acordó en ese entonces y que fue adoptada por la mayoría de los países en el mundo requiere la persecución individual de una persona, por su nacionalidad, religión o por su opinión política, para que sea considerada un refugiado. Eso no ha sido necesariamente la situación de la mayoría de los sirios. Estrictamente, no todos son refugiados según la definición de 51. Sin embargo, dado su vulnerabilidad y la necesidad de protección, la mayoría de los países en el mundo los reconocen como refugiados. En el caso de los ciudadanos venezolanos, pasa lo contrario. Los llamamos migrantes, asumiendo que son migrantes económicos que han salido de Venezuela voluntariamente para mejorar sus condiciones de vida, pero no los vemos como personas en necesidad de protección. Acá es fundamental conocer otra parte de la historia. En América Latina, en el contexto de las guerras civiles en Centroamérica en los 80, los países en la región se reunieron en Colombia y decidieron que la definición del refugiado de las Naciones Unidas era muy específica y que había que incluir a personas o hasta grupos de personas que huyen de situaciones de violencia generalizada o de violaciones masivas de derechos humanos, que también es el caso de los sirios, o de otras situaciones que perturban gravemente el orden público. Nace la definición de Cartagena de refugiado de 1984. Desde entonces, el Perú y 14 otros países en la región han incluido ambas definiciones, la de Naciones Unidas de 51 y la de Cartagena en sus leyes de refugio. Según estas leyes, los venezolanos son refugiados en necesidad de protección internacional. Huyen de violaciones masivas de derechos humanos en Venezuela. Huyen de la violencia. Sin embargo, México y Brasil son los únicos países en la región que han otorgado el estatus de refugiado a una cantidad considerable de personas venezolanas. Lo curioso es que muchos venezolanos no saben que son refugiados. Hemos preguntado a más que 800 venezolanos sobre si ellos mismos se consideran refugiados cuando llegaban a la frontera entre Ecuador y Perú. Al encuestarlos, inicialmente solamente el 38% creía que eran refugiados. Sin embargo, 93% explicó que migró para sobrevivir. Y después de leerles la definición de refugiado de Cartagena, el 59% comprendía su condición de refugiado. En el contexto en el que nos encontramos actualmente en el Perú, debemos preguntarnos, ¿cómo están los refugiados venezolanos? Como muchos peruanos lo han pasado muy mal durante los 100 días de cuarentena. Al 15 de junio, el 43% había perdido su trabajo.
49% enfrentaba riesgo de desalojo. Tan solo a un mes después del inicio de la cuarentena, solamente el 5% decía tener los recursos económicos suficientes para comprar los productos de primera necesidad. De acuerdo a un estudio que condujimos desde la Universidad del Pacífico, alrededor de 10% de los encuestados venezolanos ha sufrido hambre durante la cuarentena. La pandemia ha puesto a la población migrante y refugiada a una situación de mayor desprotección y vulnerabilidad que la población peruana por 3 características claves que la diferencian de la población nacional: mayor informalidad, la falta de redes de contactos y su precario estatus migratorio. En febrero de este año, 93% de nuestra muestra de venezolanos trabajaba sin contrato. Además, los venezolanos trabajan más horas y reciben menos sueldos que los peruanos en puestos comparables. Muchos venezolanos no cuentan con familiares, amigos o conocidos que pueden ofrecerles mecanismos de apoyo, ya sea económico, de vivienda o en términos emocionales. Están solos y eso impacta en su salud mental. En abril, 41% de nuestros entrevistados presentaba señales de ansiedad y 29% de depresión. Con respecto a su precariedad legal, según Naciones Unidas, se han presentado cerca de 500,000 de solicitudes de refugio por ciudadanos venezolanos en el Perú. Sin embargo, hasta hoy en día, solamente se decidieron una fracción minúscula de estos casos. Peor aún, entre 2014 y 2019 se otorgaron menos de 100,000 carnets de solicitante de refugio y poco menos de 1,000 recibieron su carnet de extranjería como refugiado reconocido. Eso deja a las personas solicitantes desprotegidas en la práctica. En el contexto del COVID-19, encontrarse en situación irregular o con estatus migratorio precario puede llevar a las personas que no acudan a atenderse, pese a que el Estado ha dispuesto la atención médica a todas las personas. En la primera semana de junio, 65% de nuestros entrevistados indicó que sentirían miedo, angustia o estrés en caso que necesitaran asistencia médica. Eso es un peligro para todos. Pero más allá de la necesidad de incluir a todos los residentes del Perú en la lucha contra el COVID y la importancia de evitar situaciones absurdas como la de denegar la entrega de mascarillas a los extranjeros, hay que ser conscientes que estamos viviendo otro momento histórico. Volviendo una última vez en la historia, un hecho poco conocido de la Segunda Guerra Mundial es que muchos países alrededor del mundo, incluyendo a Estados Unidos e Inglaterra, rechazaban las visas y hasta barcos que llegaban con judíos que huían del régimen nazi. La historia juzga, y en unos años la historia juzgará a los países y las sociedades de América Latina por sus políticas frente al desplazamiento forzado de más de 5 millones de ciudadanos venezolanos. Pongamos en el lado correcto de la historia, protegiéndolos como refugiados y creando una nueva convivencia entre todos.